Muy buena noche, instructor y compañeros. Realizo la entrega de la evidencia video presentación del caso. Aprendiz Andrés Zaraza Moreno. Vamos a realizar la simulación auditoría a campaña de mercadeo, distribución estadística. Los lineamientos a seguir son identificación de elementos y materiales para la práctica de laboratorio, configuración del laboratorio, cálculos, registro de datos y preguntas complementarias y reportes de laboratorio. Una vez realicemos el ingreso e inicio de sesión en el Cloud Labs, la situación que nos va a arrojar el sistema es la siguiente: auditoría a campaña de mercadeo. Una fábrica de yogures ha lanzado un concurso que consiste en premiar a quienes recolecten todos los tipos de símbolos que viven debajo de la tapa del producto. En total hay 5 tipos de símbolos. Asumiendo que en el mercado todos los símbolos han sido distribuidos aleatoriamente de manera uniforme, se te ha encargado que, como auditor de rifas y juegos, determines estadísticamente si la empresa cumple con los parámetros mínimos de distribución, en donde cada símbolo deberá aparecer como mínimo un 15% al destapar 22 vasos de yogur. Realizamos la identificación de elementos y la configuración del laboratorio. Estos se encuentran en el panel izquierdo. El primer icono es la situación presentada, seguido se encuentra el cuadro de resultados de la actividad, luego estaría la papelera para reiniciar esta actividad, el interrogante para las ayudas en cuanto a esta misma actividad, el bloc de notas sería para tomar apuntes y responder las preguntas allí, y la calculadora sería un complemento para poder realizar cálculos. Para dar inicio a la actividad, realizaríamos como tal el encendido de la máquina, como podemos ver en la imagen. El botón verde hacía que saliera el yogur. Una vez lo tuviéramos allí, lo pasamos a la mesa, lo destapábamos y allí veríamos la figura representada, lo anotaríamos y al cerrar el yogur y botarlo a la basura tendríamos que darle nuevamente al botón verde para que saliera un nuevo yogur y de esa manera hacerlo sucesivamente hasta completar todos los yogures destapados. A mano derecha se encuentra la pantalla del computador en donde ingresaríamos los datos requeridos de las figuras de acuerdo a la solicitud de la actividad. Tendríamos que entonces responder también las preguntas que aparecen en la libreta. La primera sería: ¿en qué consiste la estadística descriptiva? Esta se encargaría de recolectar información y la presenta en forma de gráficos o tablas. ¿Cuál sería el espacio muestral en el análisis estadístico realizado en esta práctica de laboratorio? Esta sería la cantidad de veces que se repite una figura. En este caso tenemos la figura del cuadro, se repitió 2 veces, triángulo 5, estrella 9, círculo 2, flecha 4, para un total de 22 figuras de las tapas de yogur. Al llenar los datos en el computador de la parte derecha de la actividad, podemos ver que el sistema nos arrojó un análisis estadístico de la cantidad de apariciones. Ese sería el gráfico de frecuencias. También nos arrojó el polígono, el gráfico estadístico de polígono, y nos arrojó el gráfico de torta en el que nos indica los porcentajes de aparición de cada una de las figuras. Continuando con las preguntas, la tercera sería: ¿en qué consiste una variable cualitativa y cómo podría aplicarse al contexto visto en esta práctica de laboratorio? En este tipo de variables no pueden ser determinados con números, ya que son determinados por atributos. Podría ser un ejemplo: el estado civil, tipo de sangre, nacionalidad, etc. Y se aplicaría al contexto visto en esta práctica de laboratorio con el nombre de cada una de las figuras que aparecen en cada una de las tapas de envase de yogur. ¿Qué variables dependientes o independientes puede identificar en esta práctica de laboratorio? Bien, podemos ver la variable dependiente representaría el resultado, 22 figuras, y la variable independiente representa el insumo, o es decir, las figuras de las tapas en cada envase de yogur. Una vez realizado el reporte, nos dirigimos al registro de datos en donde utilizaremos los porcentajes que nos arrojaron los gráficos estadísticos, el de torta, y allí observaremos que la mediana corresponde a la flecha y la moda, que es la figura más repetida, corresponde a la estrella.
Seguidamente nos aparecerían preguntas conceptuales adicionales. El enunciado nos indica que en la línea de embalaje de la fábrica de yogures se mide el tiempo de espera. X es igual a tiempo en milisegundos para la llegada de los vasos a la empacadora. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla a partir de esto determine. Nos solicitaba como primer pregunta hallar el valor de la mediana. Para hallarlo ubicamos los datos de la frecuencia de unidades empacadas, es decir, la columna de la derecha del gráfico. Lo ubicaríamos de menor a mayor y seguidamente buscaríamos el dato central, que es la mediana. Vamos a descartar los números extremos uno a uno hasta llegar al centro, y como es impar las cantidades de datos, la mediana que nos daría sería de 8, que es igual a 250 milisegundos, como indica la gráfica. La segunda pregunta conceptual nos solicitaba hallar el primer cuartil. Para hallarlo ubicamos de igual manera los datos de menor a mayor de frecuencia de unidades empacadas y seguidamente utilizaríamos la fórmula Q igual a 1 n más 1 sobre 4. Al reemplazarlas quedaría Q, el primer cuartil, es igual a 9, que es la cantidad de datos, más 1 dividido 4, lo que nos daría como resultado Q es igual a 2,5 en la frecuencia de unidades empacadas, y al aproximarlo nos daría como cuartil 7, que es igual a 210 milisegundos, y esta sería la respuesta a esta pregunta. La tercera pregunta conceptual nos solicitaba hallar el percentil del 10%. Para hallar este percentil del 10% utilizaríamos la fórmula P igual a n sobre 100 entre paréntesis n. Al reemplazar los datos quedaría P igual a 2160, que es la suma de todos los elementos de la columna izquierda tiempo en milisegundos, sobre 100 y multiplicarlo por 10, que es el 10% solicitado del percentil. Es decir que P es igual a 216 milisegundos. Al aproximarlo nos daría que P es igual a 8 de la columna de frecuencia y en la columna de tiempo en milisegundos 220 milisegundos. Esta sería la respuesta de la tercera pregunta. Luego de haber realizado todo el procedimiento y respondido las preguntas nos indicaría la calificación, que esta sería enviada al instructor. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias por ver el video. Mi nombre es Andrés Zaraza Moreno, Integración de Contenidos Digitales, ficha 2455219. Que tengan buena tarde.